Amén, hermano. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 22. Le damos la gloria a Dios. Amén. Primera de Crónicas 16, 22. Amén. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Podemos tomar asiento, hermano. Y le damos gracias al Señor y le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra, de ese mensaje que Él nos trae, de ese mensaje que Él nos da, porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Amén. Vamos a predicar en esta mañana con el tema: busca la unción de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Fortaleza en el día de la angustia, dice el libro de Nahum, capítulo 1. Dice el Señor que torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice que a Él correrá el justo. Torre fuerte es el nombre del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 18. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dice la palabra del Señor que me enviaste de lo alto y me sacaste de las muchas aguas. Amén. Lo dice en el libro de Salmos, capítulo 18. Amén. Es más, el Señor dice que cuando lo invocas, Él te libre de tus temores. Amén. Invoqué a Jehová y me libró de mis temores. El libro de Salmos, capítulo 34. Amén, hermano. Amén. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dice el Salmo 118, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en un lugar espacioso. Salmo 118. Ahora, todos creemos que Dios es bueno. Dice que misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Una vez más, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Que su nombre sea la gloria. Vamos a revisar este tema. Dice: no toquéis a mis ungidos, dijo el Señor, ni hagas mal a mis profetas. ¿Qué es ungir, hermano? Debemos entender qué es ungir. Entonces, ungir, no estamos hablando de la parte espiritual solamente o bíblica, sino que ungir tiene una definición en cuanto a untar con algún ungüento, frotar con algún ungüento, es decir, verter. A veces se usaba para verter aceite sobre una persona o sobre una cosa. Y se lo usaba en temas medicinales, se lo usaba en temas hasta funerarios, se lo usaban. Amén. Porque dice que cuando alguien moría lo ungían con especias y con todo esto. Ahí viene la palabra ungir. Amén, hermano. Amén. Entonces, dice que era para aseo personal, para tratamiento medicinal. Ungir. Amén. Debemos entender lo que es ungir. Porque muchos dicen que yo tengo una unción especial. De eso vamos a hablar más tarde. Muchos hombres, no tan de Dios, por así decirlo, ellos dicen: yo tengo una unción especial. Yo te puedo cubrir con mi unción, dice. Amén. Pero en el sentido espiritual, hermanos, o bíblico, digamos, ungir consistía en ¿qué? En verter o derramar aceite sagrado sobre personas o sobre cosas que el Señor había apartado y que el Señor los iba a usar para un tema específico, para un tema especial. Amén, hermano. Es decir, que Dios tenía un propósito específico para personas y pedía que lo ungieran. Es para ir entendiendo lo que es la unción. Miren, vayámonos al libro de Éxodo 30, 22. Porque si nosotros estamos hablando que esa unción era derramar aceite sobre una persona o sobre alguna cosa o sobre algún objeto, dice que esa unción era una señal externa de que Dios había elegido o había apartado a esa persona o a ese objeto para un propósito específico o especial. Amén. Amén. ¿Qué dice Éxodo 30, 22 al 32? Habló más Jehová a Moisés diciendo:
Tomarás especies finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. 32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Amén. Si nosotros entendemos lo que leímos ahorita, vemos que la unción o ese aceite era derramado no solo sobre personas, y además se nombró más cosas, Amén, más objetos que personas. ¿Por qué lo hacía el Señor? Dice que era una forma simbólica de mostrar que Dios había apartado, escúcheme hermano, simbólica, que Dios había apartado. Entonces tiene que entender usted lo simbólico y lo que Dios, ¿por qué lo hacía? Amén, ¿por qué Dios lo hacía? Dice que Dios había apartado a alguien o a algo para una tarea especial. Amén. Eso era lo que tenemos que entender. Ahora, cuando tú eres pueblo de Dios, cuando Dios te adopta como tu hijo, cuando Dios te da la potestad de ser su hijo, dice que suceden cosas sorprendentes. Amén. ¿O no? Amén. Suceden cosas sorprendentes. Cuando Dios te aparta a ti, suceden cosas sorprendentes. ¿Cuánto lo creen? Amén. La pregunta es ¿por qué? Porque quien camina con Dios recibe muchos beneficios de parte de Dios. O sea que la idea es de que tú camines con Dios, y cuando estás junto a Dios vas a recibir beneficios de parte de Él. Amén. Pero muchos de nosotros no queremos caminar con Dios. Amén. Y yo hago las cosas a mi manera, y yo lo hago con mi fuerza, y yo lo hago con mi fe. Pero me olvido de que en ese momento, siendo cristiano, debo caminar con Dios. Pero no recibo beneficio de parte de Él. Y a veces digo, ¿por qué no lo he recibido? O sea, ¿por qué yo no recibo un beneficio? Amén. Sí, yo soy cristiano, pero no quieres caminar con Dios. Amén. Pero no quieres caminar junto a Él, pero no quieres tomarte de su mano para decirle: Señor, contigo camino. Pero incluso a veces no queremos caminar por sendas antiguas. No, es que ya todo es moderno, ya no quiero caminar en sendas antiguas. Y a su nombre gloria. Aleluya. Amén. Amén. Quien camina con Dios, una vez más le digo, recibe muchos beneficios de parte de Dios. Amén. Escúcheme, hermano, cuando tú dices esta cita, 1 Crónica 16, no toques a mi ungido, la cita principal. Ni hagas daños a mis profetas. Escucha, hermano, esta cita nos muestra que Dios protege a sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios protege a sus siervos? Amén. Tú puedes pensar de cualquier cosa que te ha pasado en la vida desde que conoces a Cristo. ¿De cuántas cosas Dios te ha defendido? Amén. Amén. ¿De cuántos males incluso Dios te ha defendido? No, es que estaban robando y a mí no me robaron. Amén. Gloria sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces, esta cita que estamos viendo dice que Dios muestra que Dios protege a sus siervos, que Dios va muy cerca de los suyos, o sea, Dios va muy, muy junto a los suyos, hermano. Amén. ¿Se recuerda el Salmo 121? Amén. Alzaré mis ojos a las montañas, porque estaba en un valle. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene el socorro? De Jehová. De Jehová. Del Señor Dios Todopoderoso, del Creador de todo el universo. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios va muy cerca de los suyos. Amén, hermanos. Amén. En este caso, cuando lees esta cita, lo hizo con Abraham y con Isaac. Con Abraham y con Isaac. Y esa presencia, porque su presencia iba con Abraham y con Isaac. Y esa presencia se llama la unción de Dios. Amén. La unción de Dios, de la cual muchos profetas, maestros, apóstoles hablan.
la unción de Dios. Que más adelante vamos a ver un poco más detallado a quiénes se refiere. O a quienes me refiero cuando digo apóstoles, profetas, maestros con la unción. Por si acaso, unción especial de Dios. Aleluya, y a su nombre sea la gloria. Amén. Génesis 21 al 7. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás y todos los tuyos. Amén. Hay un caso muy especial aquí con Abraham, hermano, referente a la unción de Dios, a la presencia de Dios. Vamos a leer también Génesis 26, del 6 al 11, que ahora está hablando, va a hablar del hijo de Abraham, de Isaac. Amén. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Amén. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Amén. Gloria le damos al Señor. La unción de Dios. Amén. Si yo preguntara cuántos tienen la unción de Dios, todos tenemos que decir amén. Amén. Porque hay una unción de Dios nada más. O sea, no es que hay una unción especial, ni una unción de primera y una unción de segunda, o una unción para los principiantes. No es eso, hermano. Estamos hablando de la unción de Dios. Amén. Miren los dos casos. El caso con Abraham y el caso con Isaac. Ella lo leyó en el 21 al 7 de Génesis y en el 26, 6 al 11. Entonces, pero mire, dice que Abraham, solo para resumir, habitó como forastero en una tierra, Gerar se llamaba, ¿no? Dice que Abraham dijo que Sara era su hermana, porque tal vez temió. Amén. Temió que lo vayan a matar. Entonces, Abimelech, rey de Gerar, que lo nombran dos veces, escúcheme hermano, la pregunta es por qué lo nombran a Abimelech dos veces. Se les dice Abimelech que era inmortal. Era un nombre común entre ellos. Es más o menos como este Amalek, ¿se acuerdan? Ajá. Siempre mata, destruye, despedaza, saca del mapa Amalek. Era un título que le daban a los reyes en esa región. Un título a los reyes en esa región. Porque Abimelech, y las personas a veces no entienden, leen después, pasaron unos años, y seguía a Abimelech. Entonces te dice, ¿qué? El hombre es inmortal, eterno. No, hermanos, era simplemente un título. Pero dice que este Abimelech envió y tomó a Sara, o sea, tráiganmela a Sara. Dice, bueno, la palabra lo dice, y tenemos que creerlo, que Sara es una mujer muy guapa, muy hermosa. Entonces, este Abimelech trajo y la tomó a Sara. Pero Dios dice que vino a Abimelech en sueños, ¿no? Amén. Y le dijo que estás muerto, si la tocas estás muerto. O sea que Dios le dijo, no la toques. Amén. Y miren lo que dice, que a causa de la mujer que has tomado, al final lo que leyó la hermana, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, no la toques, le dijo el Señor.
Amén, hermano. Amén. Y así, hermanos, Dios no le permitió que Abimelech haga de las suyas con Sara. Amén. Ahora en el caso de Isaac fue exactamente lo mismo, hermano. Isaac también tuvo temor y dijo, no, yo no voy a decir. Ahora también nosotros sabemos por la historia, por la Biblia, que Rebeca era también hermosa. Y que él dijo, por si acaso voy a decir que es mi hermana, no vayan a hacer cosas que me vayan a matar. Gloria al Señor. Amén. Pero dice que Abimelech, en cambio, ahí descubrió que él estaba dando caricias, no de hermana, sino de mujer, caricias como si fuera esposa. Entonces, él lo mandó a llamar y le dijo, oye, nos estás haciendo un gran daño. Entonces, dice que este hombre, por temor a que Dios los destruya a ellos, por temor a que Dios haga algo con ellos en castigo, le dijo, o sea, que nadie me toca a esta mujer, nadie me toca a este hombre. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién hace eso, hermano? El Señor. Solo Dios, el Eterno. Amén. ¿A usted no le ha pasado que en algún momento dado alguien, usted ha visto alguna experiencia, ha escuchado algún caso de personas que dicen, esto es un asalto, y dice, Dios te bendiga, varón, témele a Cristo, y dice, no, a este no le robe, a este no le robe. Yo he escuchado muchos casos. Amén. A este no le robe porque estos son siervos de Dios. Pero van y le ponen una escopeta a los católicos, roban y llévatelo todo porque estos adoran ídolos, idólatras. Que a su nombre sea la gloria. Amén. Tengo que decir las cosas como son. Amén. Porque temen a los hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén, hermano. Amén. Ahora, ya entendemos que la unción, ya vamos entendiendo un poco más qué es la unción. Amén. Porque aquí yo no te voy a decir que yo tengo unción, cuánto me das por esa unción. ¿Cuánto? Porque así son estos seres perversos, estos hombres malos, perversos, que están vendiendo supuestamente la unción de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Hermanos, reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite y aceite sagrado. Amén. Lo cual simbolizaba que la presencia de Dios estaba con ellos y que el favor de Dios iba con ellos. A su nombre sea la gloria. Salmos 26. Amén, hermano. Leamos el libro, vámonos a Salmos capítulo 20, versículo 6. Amén. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Amén. O sea, dice que Dios cubre y salva, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo el salmista. Entonces entendemos que esa unción de ese aceite, o esa unción con ese aceite, simbolizaba la presencia de Dios. La presencia de Dios que iba con ellos. Amén. Amén. Eso es precioso, hermano. Amén. Eso es maravilloso. La presencia de Dios contigo. Amén. Que a su nombre sea la gloria. Dice que Dios ordenó a Samuel ungir a David para que se convierta en rey de Israel. Eso está en 1 Samuel 16, 1 al 3. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Amén. Dice la palabra que desde ahí, desde ese entonces, el Espíritu de Dios vino sobre David. Amén. Y lo fortalecía y lo cubría. Amén. Por eso fue, hermanos, escuchen, por eso fue que Saúl nunca pudo matarlo, porque Saúl buscaba la vida de David, ¿se recuerda? Amén. O sea, si tú vas al versículo 13 de ese mismo capítulo que está leyendo la hermana, tú te das cuenta que dice que el Espíritu de Dios vino en ese momento a David y nunca ese rey malvado y perverso pudo hacer algo con David, porque malvado y perverso fue. Léalo, hermana. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén, ¿sí ve? Eso es la presencia de Dios, esa es la unción de Dios. Eso es ser ungido por el Señor. Amén. Dice que nunca se apartó. Amén. O sea, estuvo sobre la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, estuvo sobre David.
Y todos sabemos, según la historia, tú recuerdas todo el tiempo cuando has leído la Biblia, todo el tiempo en que David estuvo huyendo. Amén. Estuvo huyendo, o sea, estamos huyendo de que Saúl no lo matara. Amén. La presencia de Dios no se apartó de él. Amén, hermano. Amén. Quiero leer Salmos 89, verso del 19 al 24. Y leámoslo detenidamente, hermano. Mientras la hermana lo lee, nosotros reflexionemos leyendo. Amén. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Aleluya, Señor. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Amén, hermano. Amén. Amén. Dice que Dios nos ungió con su presencia. Amén. Pero miren lo que dice esta porción bíblica que hemos leído. Mire, atienda bien, hermano. ¿Y sabe por qué le digo atienda bien? Porque a veces los cristianos en la iglesia preferimos que venga el pastor ungido. Mire que lo digo entre comillas. El pastor ungido y le ponga el saco. Y ahí está cubierto. O sea, te ponen el saco y cae de espalda. No sé si el saco tendrá mal olor, qué sé yo. O lo duerme, qué sé yo. Pero le ponen el saco y Se cae. igual para atrás. Dice que la presencia de Dios estuvo, hermano. Dios nos ungió con su presencia, pero quiero hacer énfasis en esto. Por eso le dije, hermano, leamos un poquito detenidamente, reflexionemos en la palabra. Dice que el brazo de Dios lo fortalecería ¿a quién? A David. Amén. Dice que no lo sorprendería el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantaría. Dice, yo estoy leyendo lo mismo, ¿no? Amén. Sino que dice que Dios quebrantaría delante de David a sus enemigos. Amén. ¿No se acuerda de Isaías 54? Que Amén. dice, si alguno conspire contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Entonces, eso es una promesa de Dios para cuando la gente se levanta contra ti. Enemigos, porque tú vas a decir, no tengo enemigos. Mientras tú eres cristiano tienes enemigos y hartos enemigos. Amén. Amén. Es decir, que tú vas a decir, no tengo enemigos porque soy cristiano. Entonces tú estás caminando con Cristo. Porque al caminar con Cristo tendrás enemigos. Amén. Y el Señor dice en el Salmo 54:15, si no me equivoco, dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Todo el que contra ti conspire delante de ti, o sea, tú lo verás caer. Dice la palabra, también dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, capítulo 1:22 del Salmo. Y oirán mis oídos de los que se levantan contra mí, de los malignos. Amén. Gente que busca el mal para ti. Y a veces nosotros decimos, no, es que nosotros los cristianos no tenemos enemigos. Por supuesto que tenemos enemigos. Amén. Cuando caminas obedeciendo a Cristo tienes enemigos, pero cuando caminas ligándote al mundo, no vas a tener enemigos. Amén. Porque aún siendo cristiano, te relacionas con el mundo y le aplaudes todo lo que el mundo hace, entonces no vas a tener enemigos. Pero cuando tú al mundo le dices que está en pecado, el mundo se hace tu enemigo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Mi mano estará siempre con él. Estoy repitiendo, hermano, porque esta palabra me ayuda, me encanta, me alegra. Mi mano estará siempre con él. ¿Con quién? Con el ungido de Dios. Entonces tú vas a decir, no es que solo estuvo con David, no, también va a estar contigo. Amén. Pero después te voy a decir cómo es que va a estar la mano de Dios contigo. Porque a veces decimos, no, es que mi Diosito nada más. Y tú le haces caso a Dios. Lo llamas a Dios y le dices, mi Dios eterno, mi Dios, mi Señor, mi Todopoderoso, mi Rey, mi Soberano. Y no le haces caso a Él. Amén. Y a su nombre, gloria, aleluya. Entonces, una vez que hemos leído el Salmo 89 que leyó mi hermana, del 19 al 24, y que repito que dijo que mi mano estará siempre con él, mi brazo también estará con él, quebrantaré a sus enemigos y todo eso. La pregunta es, ¿qué significa esto? Se lo voy a decir, hermano. O sea, ¿qué significa esto? Porque esto es precioso, maravilloso. Nos decimos cristianos y a veces no queremos ni siquiera saber qué es la unción de Dios y por qué Dios va contigo. Amén. Y a su nombre sea la gloria. ¿Qué significa esto? Que el aceite de la unción representa la presencia misma de Dios. El aceite de la unción. Dice que lo ungían. Le echaba, Samuel cogió sobre el hijo de Isaí
Ya sabemos quién es el hijo de Isaí. David. Dice que vertió aceite sobre él. Amén. Lo ungió. ¿Qué significa? Que el aceite de la unción representa la presencia misma de Dios. No es que yo no sé cómo caminar con Dios, porque no lo buscas. Amén. Ese aceite, esa presencia de Dios está siempre en nuestra vida, hermano. Siempre en tu vida y en mi vida. Esa presencia que te fortalece, que te anima, amén, que te protege. Dice la palabra, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Eso está en el 92.10 de Salmo, por si acaso quiera leerlo. 92.10 de Salmo, vayas al 92.10. Para no quedarnos con las ganas de escuchar, porque eso es una promesa preciosa de Dios. Dígalo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Con la presencia misma de Dios. Dice que nuevas son sus misericordias cada día. O sea, esa presencia fresca de Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué fresca? Porque sus misericordias son nuevas cada día. No es que yo tengo misericordia y ahí se quedó. Y cada día buscando una misericordia no la encuentro. No, el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Esa es la unción fresca de Dios. Esa es la unción. Tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Incluso los objetos sagrados, hermanos. Las cosas sagradas eran consagradas mediante la unción para que fueran utilizados en la adoración y en la ceremonia de sacrificio. Recuerda Éxodo que leímos, Éxodo 30, 26 a 29, dice lo mismo. Váyase a Éxodo 30, 26 a 29. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Amén. Gloria a Dios. Dice que las cosas eran consagradas. Amén. Dios les dijo, conságrame todo esto. Porque eso era santo. Eso era consagrado a Dios. Amén, hermano. Todo cristiano, hermano, que consagra su vida a Dios, participa en la unción de Cristo. O sea, cuando yo consagro mi vida a Dios, yo participo en la presencia de mi Cristo amado. Amén. He aquí que estoy con ustedes todos los días, dijo Cristo, hasta el fin del mundo. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué pasa cuando la unción de Cristo está en mí? O sea, yo consagro mi vida y la presencia de Cristo está en mí. Y la presencia de Cristo está en ti. Cuando tú te consagras, no es cuando tú dices que yo soy cristiano, pero haces lo que te da la gana. Andas por la calle haciendo lo que te da la gana, andas en la casa haciendo lo que te da la gana, estás viendo televisión a cada rato. No es malo ver televisión, por si acaso nadie me va a reprochar, va a decir que estoy creando una nueva dogma, una nueva doctrina. No es malo ver televisión de cuando en cuando, pero solo vives viendo televisión. Amén. Amén. O solo vives leyendo el periódico. Bueno, algunas veces me acaba el periódico. A mí se me acaba el periódico cuando lo leo. Pero sigues viendo. Y todo te alienta, menos la palabra de Dios. Como decían antes, a veces la palabra de Dios a muchos cristianos les aburre. Amén. A su nombre gloria. Amén. Gloria a Dios. La presencia de Dios está en mí cuando yo busco de él, cuando yo busco de él, cuando yo me consagro. Amén. Esa unción de Cristo es cuando por fe yo recibo el Espíritu Santo. Amén. Esa unción de Cristo es cuando yo por fe me uno a Cristo. Siendo Dios mismo quien me unge. Dice que Dios es el que me unge, ¿sí sabe? 1 Corintios, vaya a 2 Corintios, perdón. 1:21. Dios me unge. 2 Corintios 1:21, hermano. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. Dime. El Señor mismo. No tenemos necesidad de que venga el pastor que te unja, que te ponga, te saque el saco y te lo ponga encima o te lo tire así, que puede estar hasta teniendo un accidente con esos botones del saco. Amén. Y que dicho sea de paso, hermanos, ungido, la palabra ungido viene del griego Christos. Ustedes lo saben, ¿no? Cristo Jesús, Jesucristo. Término que se aplicaba a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Esta unción con que Dios te consagra para Él es única. No es que tú vas a ver muchas unciones. Es única. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera,
y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Dice que esa función es única, ¿no? Amén. Y está en ti. ¿Sí? Está en ustedes. Amén. Así lo dice, o sea, no tengo yo que repetirlo, yo te lo digo, está en ustedes, está en cada uno de nosotros. Amén. Esto significa que el rito de la unción estaba reservado para personas elegidas o escogidas por Dios. Amén. Hermano, escogidas por Dios. Amén. Dios es el que escoge y a su nombre sea la gloria. Y con esto quiero decir que no podemos nosotros creer a cualquier persona que asegure estar ungida. No, que viene fulano o Perico de los Palotes o Sultano viene y dice que yo tengo la unción de Dios. La unción especial de Dios. Yo la tengo. Y todo el mundo postrado a los pies de ese perverso o ese mentiroso que dice que tiene la unción de Dios. Una unción especial. Entonces yo me pregunto, ¿que el Señor tendrá unción para los primerizos, para los novatos y para los importantes? Entonces Él tiene una tiendita o un stock o un almacén donde tiene clasificado unción para novatos, unción para principiantes, unción para estos apostolillos, unción para estos profetillos. Entonces, unción especial. Amén. No, hermano. La unción de Dios la tienes tú, la tengo yo. Amén. Y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Es que hay mucha gente mentirosa, malosa, perversa. Hombres que se dicen cristianos y están engañando a todo el mundo, a la iglesia de Dios. Están engañando, hermanos, diciendo que tienen una unción especial. Y yo te puedo cubrir con esta unción, pero tienes que mandar tu ofrenda. Y a su nombre sea la Gloria a gloria. Dios. Gente perversa, gente mentirosa. No quiero nombrar, hermano, pero hay muchos de ellos. Amén. Que a su nombre sea la gloria. Cuando el Señor dice en el Salmo 89, creo que lo vimos en Ante 21, Amén. dice, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Escuchen, hermano, nos toca entender que la unción implica santificar. Amén. Amén. Y santificar no solo significa ser apartado de Dios. Amén. No solo significa ser apartado de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Sino ser investido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es decir, que a veces nosotros no queremos, por más de que Dios nos ha investido con su poder, por más de que Dios nos ha investido con su poder, hermano, a veces no queremos utilizar esa investidura. Amén. A su nombre sea la gloria. Bien, por ese amén. Porque a veces reconocemos que Dios te da un poder. Y aquí les doy poder para que oyen escorpiones y serpientes. Y aquí les doy poder para que puedan hollar a las fuerzas del enemigo. Y nada los dañará. Pero a veces nosotros no creemos. No queremos, incluso porque somos medios vagos, Amén. medios holgazanes, medios perezosos. Entonces estoy en la hamaca y que me meso y no importa el poder de Dios. Y el diablo hace de la suya. En la casa, en la familia, en el trabajo, en donde sea. Amén. Y no activamos el poder que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Entonces, vamos avanzando para ir terminando. ¿Qué es la unción? Es un símbolo de estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuánto lo crees? Amén. ¿Y para qué estoy lleno del Espíritu Santo? Para la obra que Dios te ha encomendado o me ha encomendado. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice Isaías 61.1? Esa es una palabra muy bonita y que todos la conocemos. Isaías 61.1. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén, hermano. Sí, sabe que esa es la profecía. Sabemos que es la profecía del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. El Espíritu de Dios está sobre mí. Se refería a Jesucristo. Y ungido por el Señor. Amén. Para andar haciendo bienes. Amén. Y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Dios le dijo a Moisés que unja a Aarón y a sus hijos para ordenarlos y consagrarlos para que le sirvan como sacerdotes. Eso está en Éxodo 28:41. Amén, hermano. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, Amén. y los consagrarás, Amén. y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Para que le sirvan como sacerdotes, hermano.
La unción, la presencia de Dios, es para que tú le sirvas a Dios, para que tú tengas un ministerio de parte de Dios. No es que, wow, tengo la unción para estar acostado en la cama. O tengo la unción para fanfarronear de esa unción. No te va a venir nunca ningún poder de Dios. Amén. No es que tengo la unción para sanar enfermos, para echar fuera demonios. No, pues si ni siquiera el demonio de pereza que tienes en ti lo has sacado, vas a sacar peor otros demonios y a su nombre sea la gloria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bien, ahora hay algo más que nos debe interesar a todos, mis hermanos. Y allá vamos a saber cómo yo vivo con esa unción, cómo recibo esa unción, cómo me manejo en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, por esas sendas de justicia, por esas sendas antiguas, con esa unción de Dios. Esa unción es la que te da poder sobre Satanás y sus demonios. Ahí a muchos no les gusta. ¿Sí o no? Amén. Eso es lo que nos debe interesar a todos. Eso es lo que nos debe interesar a todos los cristianos. Esa unción te da poder sobre Satanás y sus demonios. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, verso 38. Y son citas, nosotros estamos leyendo citas que ya la conocemos, pero a veces no la ponemos en práctica. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Es decir, que esa fue esa unción la que derrotó a Satanás y a sus principados y a sus ángeles caídos. Amén. Amén. Es decir, que esa unción fue la que derrotó a ese reino de terror. Dice la palabra que dice que Cristo los exhibió triunfando Amén. sobre todas esas fuerzas demoníacas Amén. cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Eso está en el libro de Filipenses, si no me equivoco, o Colosenses 2.15. Váyase a Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Es decir, que esa unción, una vez más, hermano, para que la entiendan, para que muchos cristianos que me están escuchando ahorita entiendan que esa unción fue la que derrotó a Satanás. ¿Quién tiene esa unción? Amén. Amén. Una vez más voy a preguntar porque a veces nos asustamos. ¿Quién tiene esa unción? Amén. En su nombre, gloria, aleluya. Eso es lo que debemos entender. Eso es lo que debemos entender. No es que la hermana que tiene la unción de Zacacuco, que venga a orar por mí. Esa unción de Zacacuco que tiene la hermana. No, que el pastor venga a orar por mí. Nosotros la tenemos, hermano. La autoridad Dios te la ha dado a ti y a mí. Amén. A su nombre sea la gloria. Escúcheme, hermano. Tenemos que hablar claro. Porque si nosotros tenemos esa unción, aunque el diablo venga y quiera despedazarte, no podrá. Amén. Te pongo un ejemplo. Dos equipos de fútbol. No me gusta hablar de fútbol, hermano, por si acaso. No soy como otros predicadores que son hinchas de fútbol. No soy. Porque fui hincha de fútbol, de equipos de fútbol, pero ahora soy hincha de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Te pongo un ejemplo. Dos equipos están jugando. Uno va a ganar. A veces quedan empates, pero por lo general uno gana. Aunque los jugadores del equipo que ganan estén golpeados porque reciben maltratos de los otros compañeros, los contrincantes, con golpes y todo, terminan ganando el partido. Triunfaron. Así somos los cristianos. Amén. El enemigo quiere golpearte, quiere ponerte una zancadilla. A veces te empuja con violencia para que caigas, Amén. pero tú ganas. Amén. ¿Cuántos triunfan? Amén. Con Cristo. ¿Cuántos triunfan? Amén. Que a su nombre sea la gloria. Porque mientras el ladrón roba, mata y destruye, Cristo te da vida y abundancia. Amén. Vida abundante te da Cristo. Amén. Porque mientras el ladrón roba, mata y destruye, Jesús salva lo que se había perdido. Porque mientras el ladrón roba, mata, destruye, Jesús deshace las obras del diablo. Amén. Y todo eso te dice la palabra para que tú se lo creas.
Dice la palabra en 1 Juan 3:8, dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Dice la palabra en Lucas 19:10 que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra en Juan 10:10 que mientras el ladrón mata, roba y destruye, dice que Cristo te da vida y vida abundante y a su nombre sea la gloria, aleluya. A eso vino Cristo, a derrotar a Satanás y el reino de las tinieblas, porque la unción del Padre estaba con él, la unción de Dios, del Dios Todopoderoso, del Padre misericordioso, estaba en él y también está en ti y a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos le alaban? A su nombre sea la gloria. En Marcos capítulo 3, verso 27, escúcheme hermano, Cristo nos dejó una enseñanza. ¿Se recuerda cuando hablamos de Mateo 18:18? Que hablaba de que lo que ates aquí en la tierra será todo en el cielo. Se refiere a obediencia y a disciplina entre la iglesia. Pero ¿quieres saber guerra espiritual? ¿Quieres entender lo que es guerra espiritual? Vámonos al libro de Marcos 3:27. Cristo nos dejó una enseñanza. Léalo, hermana. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Eso lo dijo Cristo. Amén. Dijo que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes. Dice que antes debería atarlo a ese hombre fuerte para que atado, inmovilizado, pueda saquear sus bienes y saquear su casa. Amén. Mire lo que el Señor nos enseña. Y a veces nosotros no queremos saber nada de eso. Amén, hermano. Amén. ¿A quién se refiere cuando Cristo dice hombre fuerte? Se refiere al diablo. Amén. No, es que no, se refiere a Satanás, el diablo. Amén. ¿Y quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Quién lo tiene? Solo alguien aún más fuerte que ese hombre fuerte. Alguien que pueda atarlo y después saquear su casa. ¿Qué le parece? Amén. Solo alguien más fuerte que ese hombre fuerte. Lo atas, lo inmovilizas y saquea su casa, saquea sus bienes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. ¿Qué es saquear su casa? O sea, cuando Cristo dijo, y saquear su casa. ¿Qué es saquear su casa? Dice que es libertar a los esclavizados. Libertar a los esclavizados y oprimidos por el diablo, y a su nombre sea la gloria. No se lo entendemos. Eso es. Por eso es que el diablo te ve como tu gran enemigo cuando tú estás reprendiendo fuerzas malignas en otros hermanos. Cuando estás reprendiendo muchas fuerzas que tienen atados, lo tienen a los hermanos así. Atados, inmovilizados. El diablo te ve como enemigo porque estás rescatando esas almas. Amén. Aún siendo cristianos, dicen cristianos, pero todavía están atados por el demonio y a su nombre sea la gloria. Todo esto que estoy diciendo ahorita evidencia una autoridad sobre el reino de las tinieblas. Y la tenemos nosotros. Autoridad sobre el reino de las tinieblas. A su nombre sea la gloria. Autoridad que Cristo delegó a cada cristiano con la unción de Dios. O sea, el cristiano que tiene la unción de Dios. Porque tú vas a ver, tú te vas por la calle ahorita, en todo el mundo, todos son cristianos, hermano, ahora. Encuentra cristianos por donde quiera, pero con la unción de Dios, pocos. Con la unción, con el temor a Dios, con la obediencia a Dios, con esa vida consagrada a Dios, muy poco. Porque todos involucrados en el mundo, en sus placeres, en su deleite, y se dicen cristianos, y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén. Entonces, esa presencia de Dios, tú la tienes porque la unción de Dios está en ti. Amén. A su nombre sea la gloria. Lucas 10:19 es una cita muy conocida por cada uno de nosotros. Amén. Lucas 10:19, ya sabemos cuál es, le voy a pedir a mi hermana que la lea. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Usted ha escuchado a veces cuando los cristianos dicen, mejor ni nombremos al diablo para que no nos haga nada. Amén. O sea, ellos contradicen la palabra de Dios. Hay cristianos que contradicen la palabra. Uy, yo mejor ni nombre a Satanás, porque después se mete conmigo. Dice la palabra que Cristo dejó autoridad a su pueblo. ¿Para qué? Para hollar escorpiones y serpientes. Escorpiones y serpientes, símbolo de las fuerzas del mal. Amén. Escorpiones y serpientes, comparativo de las fuerzas de las tinieblas. Dice, y además de eso, para que quede más claro, digo, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. ¿Quién es tu enemigo? Satanás es el diablo y sus huestes de maldad. Sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y todas las huestes espirituales de maldad. Dice, aquí yo le doy potestad de hollar escorpiones y serpientes. Y sobre toda fuerza del maligno. Y no sufrirás ningún daño. Amén. Amén. Tú vas a decir, pero es que sí me pegó un poquito. No importa, pero no te va a atacar ni te va a matar. Amén. Que su nombre sea la gloria, aleluya. Dice que te da poder y autoridad para derrotar a Satanás.
el enemigo de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Amén. No el enemigo de cualquier cristiano. Y soy enfático. Siempre seré enfático en decir eso. No enemigo de cualquier cristiano. Enemigo de un verdadero cristiano. Enemigo de un cristiano que no dobla sus rodillas a Baal. No le dobla sus rodillas al mundo. No es que tengo que irme a la fiesta de mi vecino que me mandó porque soy amiga de mi vecino. Eres amiga del mundo. Amén. A su nombre sea la gloria. Ya estamos terminando ahora sí, hermano. Segunda. Ya no miento. A su nombre sea la gloria. Ya vamos a terminar, hermano. O sea, más o menos como unos 5 minutos adicional para que no me diga es mentiroso. Voy a terminar. Aleluya. Amén. Esa autoridad de la que estamos hablando, esa unción, esa presencia de Dios. Autoridad por sobre todas las cosas. ¿Cuántos quisieran tenerla? Amén. ¿Cuántos quisieran? Porque es que 2, 3, amén. ¿Qué pena, hermano? ¿Cuántos quisieran tener esa autoridad que Dios te da? Y a su nombre sea la gloria, aleluya. Gloria sea al Señor. Hay un precio que pagar, hermanos, por si acaso. Amén. La quiero tener, hay un precio que pagar. Para obtener esa autoridad es necesario que el cristiano lleve una vida de comunión y devoción con Dios. Amén. Ahí la cosa se puso más difícil. Porque una vida de comunión con Dios es que ores todos los días. ¿Cuántos oran todos los días? ¿Cuántos oran todos los días? Amén. Gloria al Señor. Amén. Deuteronomio 7:6. No vaya ya porque yo lo voy a leer. Bien eficiente mi hermana la que me acompaña en la lectura de la palabra. Deuteronomio 7:6. Porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. ¿Quiénes? Ustedes. Amén. ¿Quiénes? Nosotros. Amén. Salmo 4:3. El Señor prefiere al hombre que le es fiel. Se lo voy a repetir porque eso de ahí a veces a nosotros no nos gusta. Yo soy cristiano y ¿por qué Dios no me responde? Yo soy cristiano y ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? Yo soy cristiano y ¿por qué la bendición de Dios no viene a mí? Pero se lo voy a repetir nuevamente. Salmos 4:3 dice, el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Amén. ¿Sí, no, hermana? Amén. ¿Sí, no, hermana Jenny? Léalo por si acaso. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Amén. Y yo estoy leyendo en otra versión, nada más, porque te va a decir, es que el hermano Harold está cambiando lo que dice la Biblia. No, yo le estoy leyendo en otra versión. El Señor prefiere al hombre que le es fiel. Y ahora Efesios 1:4 dice, nos escogió para que nosotros fuéramos santos. Amén. Nos escogió para que nosotros fuéramos santos. Santo. Y sin mancha. A ver, repita otra vez. Y sin Mancha. El Señor nos escogió para que fuéramos santos. No santurrón, santo, Amén. apartado para Él. Caes, te levantas. Amén. No es que caes y estás caído ahí. Le he dicho a los hermanos y yo les voy a aconsejar a los hermanos y los voy a alentar siempre. No escuches chisme. Amén. Cuando alguien venga con un chisme y te diga algo, mejor hermana, no me lo cuente, o hermano, no me lo cuente, porque eso no me va a edificar a mí. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Deseas esa unción? Amén. ¿Deseas esa unción? Amén. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Amén. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Amén. Imagínense, hermana, ahí viene la hermana, la que va a orar por mi sanidad. Y tú contento la esperas a la hermana porque trae esa unción de Dios y viene y te impone la mano y te sana de esa enfermedad. Ahí se quedaron incrédulos. La hermana va a venir y te va a imponer la mano. Y se quedaron incrédulos porque a veces no creemos. Dice que y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Ahí viene la hermana, ahí viene el hermano, el que va a orar por mi enfermedad. Venía para eso específicamente, viene. Ábrele las puertas, denle un cafecito preparado, que va a venir a orar y me va a ayudar en mi enfermedad y voy a ser sano. Amén. Unción de Dios se llama eso. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, si estás dispuesto a pagar el precio, ¿no? Amén. ¿Podrás decirle no a todo lo que te agobia? Amén. Por nada estés afanoso. Gloria a Dios por esa palabra que nos dio. ¿Estás listo para la batalla? ¿Listo para la batalla? Amén. ¿Listo para la batalla? Amén. Para pelear cada uno en su trinchera. Entonces, vamos a decir todos. Heme aquí, Señor, y envíame a Heme mí. aquí, Señor, A ver, envíame repita a conmigo. mí. Heme aquí, Señor, y envíame a mí. Heme Una aquí, vez más. Señor, y Todos. envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame Envíame a a mí. mí. Que el Señor los bendiga, hermano, y a su nombre sea la gloria. Gloria.